Muy buenos días a todos y todas. El Departamento de Control Interno y Gestión del Riesgo de la Dirección de Planificación Institucional y la Dirección de Vigilancia de Salud del Ministerio de Salud les saluda y les da la más cordial bienvenida a este webinario Recomendaciones ante Eventos de Salud. Les habla Stephanie Quesada, funcionaria del Departamento de Control Interno y Gestión del Riesgo, quien les acompañará como moderadora en este evento. Este webinario tiene como objetivo preparar a los comités regionales e institucionales y a la comunidad educativa con las recomendaciones ante eventos de salud. A todas las personas participantes les solicitamos favor llenar el registro de la asistencia que se encuentra en el chat. La dinámica del evento iniciará con las palabras del doctor Roberto Tijerino, de la Dirección de Vigilancia del Ministerio de Salud Pública, y del señor Mario Salazar Estrada, del Departamento de Control Interno y Gestión del Riesgo. Luego procederemos con las presentaciones respecto a las medidas de prevención de algunos eventos de salud, como dengue, infecciones respiratorias y campaña extraordinaria de vacunación de sarampión, rubiola y paperas. Cerramos con el periodo de consultas. A continuación tendremos las palabras por parte del doctor Roberto Tijerino, a quien le doy la palabra en este momento. Adelante, doctor. Gracias, buenos días para todos y para todas. Un gusto para nosotros estar el día de hoy para poder hacer unas presentaciones de temas que son muy importantes, como son infecciones respiratorias, como es el dengue y como es la campaña de vacunación extraordinaria contra sarampión que se está llevando a cabo en este momento. Y estamos anuentes a colaborar en todo lo que requieran por parte del Ministerio de Salud. Muchas gracias al doctor Roberto Tijerino del Ministerio de Salud por sus palabras. En este momento le doy la palabra al señor Mario Salazar Estrada, jefe del Departamento de Control Interno y Gestión del Riesgo. Adelante, don Mario. Buenos días. Un cordial saludo a todos los presentes en esta actividad. Inicio dándole las gracias a los estimados doctores y doctoras del Ministerio de Salud que siempre nos brindan la cooperación y todo el conocimiento técnico que tienen en estos temas. Bienvenidos los representantes de los comités regionales e institucionales y los representantes del MED en los comités municipales de emergencias. Este tema que nos vamos a ver hoy es sumamente importante ya que, como todos sabemos, la prevención en estos aspectos es lo más importante y aquí es donde vamos a tener muchas armas y herramientas para poder atacar esta atención de posibles enfermedades o afectaciones a la salud que podamos topar más adelante. En la parte médica y en la parte de las emergencias, la prevención siempre es primordial y mediante estas herramientas es donde podemos fortalecer todas nuestras cualidades para estas atenciones. Nuevamente, gracias y los dejo con la actividad. Muchas gracias al señor Mario Salazar Estrada, jefe del Departamento de Control Interno y Gestión del Riesgo, por sus palabras. Iniciaremos con el periodo de presentaciones y este le corresponde al doctor Roberto Tijerino del Ministerio de Salud, presentación, infecciones respiratorias y campaña extraordinaria de vacunación de sarampión, rubiola y paperas. Adelante, doctor. Muy amable, muchas gracias, Stephanie. Agradezco si me pueden poner la presentación, por favor. Gracias, muy amable. El tema que vamos a comentar, el primero es en relación con infecciones respiratorias. Este es un tema muy relevante por todo lo que implica para los centros educativos, ¿verdad? Porque se afectan principalmente a los niños pequeños. Entonces, vamos a hacer una pequeña presentación en relación con lo que son las infecciones respiratorias, los síntomas que presentan y además una información de cómo está la situación epidemiológica en el país en este momento en relación con los virus respiratorios. La siguiente, por favor. Bueno, importante mencionar que las infecciones respiratorias, conocidas como IRAS por sus siglas, son la causa más frecuente de consulta en el país y hasta el momento lo que llevamos contabilizado son 271.751 casos en todo el país. Acá es importante mencionar que es una enfermedad muy contagiosa porque se contagia, valga la redundancia,
a través de la tos, de gotas, de saliva, exposición de manos, etcétera. Por lo tanto, es muy importante todo lo que tiene que ver con la prevención de la enfermedad. Dentro de los síntomas que podemos encontrar que ocurren por esta enfermedad, tenemos que son síntomas muy inespecíficos, es decir, pueden ocurrir por cualquier enfermedad. Y de lo más frecuente que tenemos es dolor de garganta, tos, secreción o congestión nasal. Y cuando la persona presenta fiebre, esto lo catalogamos como una enfermedad tipo influenza. Sin embargo, todas estas enfermedades están dentro del mismo grupo de infecciones respiratorias. La siguiente, por favor. Ok, ¿y cuáles serían los mecanismos que tenemos para prevenir estas enfermedades? Bueno, hay muchas, pero estas que están acá mencionadas son muy importantes y son ojalá de las que pudiéramos poner en práctica con frecuencia. En el caso de los niños pequeños, menores de 6 meses de edad, se recomienda la lactancia exclusiva. Además, muy importante el lavado de manos y hacerlo con frecuencia después de estar en contacto con superficies sucias, de haber estado en contacto con otras personas, después de ir al servicio sanitario, etcétera. Siempre es importante lavarnos las manos porque no solo vamos a prevenir este tipo de infecciones, sino alguna otra infección también. En el caso de tener centros educativos o incluso estar en la casa o en algún otro lado donde no tenemos disponibilidad de agua para lavarnos las manos, podemos utilizar el alcohol en gel para limpiar las manos y esta es una medida que también nos puede ayudar para pues disminuir el riesgo de que vayamos a tener una enfermedad por virus respiratorios. Cuando estemos con tos o estemos estornudando, también es importante cubrirnos la nariz, cubrirnos la boca y usar las técnicas que ya conocemos para toser y para estornudar. También es importante que los centros educativos, ¿verdad?, en las aulas o incluso en las casas, tengamos una ventilación adecuada, es decir, tener las ventanas abiertas para que haya una mejor circulación del aire y no vayamos a tener el riesgo de que estemos todos en un lugar cerrado con personas tosiendo o estornudando y que pues al estar expuestos a los virus pues podamos nosotros enfermarnos por estas situaciones. Muy importante la alimentación adecuada. Sabemos que personas que tienen una adecuada alimentación, una buena nutrición, van a ser personas también saludables, ¿verdad? Porque están pues ingiriendo todos los alimentos que son necesarios para producir pues, proteínas, etcétera, y esto nos van a ser importante para el tema de las defensas en nuestro organismo. Y hablando de defensas, también es muy importante tener esquema de vacunación al día. No solo, digamos, una vacuna en especial o en específico, sino todas las vacunas del esquema. Es importante revisar la edad de aplicación de las vacunas con el librito azul o el libro de vacunas y poder estar revisando que estemos al día con las vacunas y en caso de no estar al día, poder ir al centro de salud más cercano para que se le apliquen las vacunas a los niños y estén al día con sus vacunas. Y también es importante la vacunación anual contra influenza estacional y contra COVID-19. Todos los años se llevan a cabo campañas de vacunación contra influenza estacional en la seguridad social, por lo que es importante que todos los niños mayores de 6 meses acudan para que les pongan sus vacunas y estén al día. En el caso de la vacuna de COVID, es importante hacer una mención, y es que esta se encuentra con una medida cautelar, por lo tanto, no es una vacuna que sea obligatoria para la población menor de edad. Únicamente se aplica en caso de que los padres o encargados de los niños o los menores de edad acudan a la caja para que les apliquen la vacuna contra COVID-19. En el caso de otras vacunas, estas sí son obligatorias por ley. Todas las vacunas que se aplican en población menor de edad son obligatorias por ley, con excepción la de COVID-19. La siguiente, por favor. Esto que está acá es simplemente para que vean cómo se encuentra la distribución de los casos de estas infecciones reportadas en el país por semana epidemiológica, que es como hacemos nosotros el corte de los casos que tenemos en el país. Y se hacen a través de las boletas que se conocen como V02 de vigilancia epidemiológica del Ministerio de Salud para el reporte de todas las enfermedades que son obligatorias. Y acá podemos ver, por ejemplo, cómo
En el caso de las infecciones respiratorias agudas superiores, en la primera semana del año fue cuando más casos hubo, con un total de 25.828 casos. Estos empezaron a bajar hasta la semana 6 y después volvemos a tener un aumento en el número de casos hasta la semana 9 con 24.000 casos. Posteriormente pueden ver cómo los casos vuelven a bajar y en este momento para la semana 14 teníamos contabilizados un total de 16.342 casos en el país. La siguiente, por favor. ¿Y cómo se distribuyen estas enfermedades por grupo etario? Pueden ver ustedes cómo para los niños de 1 a 4 años y el grupo de 5 a 9 años es donde más casos tenemos reportados en lo que va del año de infecciones respiratorias. Para los niños de 1 a 4 años, en total tenemos registrados 35.684 casos y para el grupo de 5 a 9 años un total de 30.267 casos. En todo el año se han reportado 271.751 casos, como ya habíamos indicado, y de nuevo, reforzar y recordar acá que donde más casos tenemos es en niños pequeños, de 1 a 4 y de 5 a 9 años. Son niños que ya están en la educación formal, ¿verdad? A partir de los 4 años, que ya están en prekinder, kinder, maternal, etcétera. Y ya los niños que van a la escuela a partir de los 7 años y hasta los 9 años que están en tercer grado de escuela. Entonces vean que es un grupo importante y tenemos donde tenemos la mayor cantidad de casos en el país para estas infecciones respiratorias agudas superiores. La siguiente, por favor. Luego tenemos lo que es la distribución por provincia y por región del Ministerio de Salud. Nos vamos a enfocar en la parte de provincias porque aquí todas las personas van a ubicar con más facilidad dónde se encuentran sus centros educativos, sus escuelas, etcétera, ¿verdad? Y el dato que se presenta es de tasas. Una tasa es una relación que hay entre el número de casos que tenemos reportados para en este caso para una provincia, entre el número de personas que habitan en ese lugar. Entonces pueden ver que la tasa más alta de infecciones respiratorias agudas superiores es en la provincia de Punta Arenas, con una tasa de 7.303 casos por 100.000 habitantes, seguido por Guanacaste con 6.667 y ya después pueden ir viendo las otras provincias, Heredia con 5.398, Alajuela con 5.162, Cartago con 4.611, San José 4.496 y finalmente Limón es la provincia que menos casos reporta, tiene la tasa más baja con 4.300 casos por 100.000 habitantes. La siguiente, por favor. Ok, eso era entonces en relación con lo que tiene que ver con la infección respiratoria aguda superior. El otro evento que hemos comentado al principio es lo que conocemos como ETI o enfermedad tipo influenza, que son aquellas que tienen todos los síntomas que habíamos mencionado previamente, pero que aquí se asocian con fiebre. Fiebre cuantificada a más de 38 grados, ya hablamos que es una ETI o enfermedad tipo influenza. Y acá pueden ver que los casos, pues sí, son mucho menores con respecto a las IRAs. Aquí podemos ver que a lo largo del año, en el país, pues hemos tenido 409 casos en la primera semana del año, 473 en la segunda semana, y pueden ver cómo después tuvimos una meseta con más o menos 340 casos por semana, para que empecemos a subir de nuevo en semana 8 y semana 9, cuando vemos que es el pico máximo de casos que se han registrado, con 588 casos para la semana 9. Posteriormente los casos empiezan a disminuir y pueden ver como para la semana 14 lo que se tiene registrado es un total de 170 casos de ETIs en el país. La siguiente, por favor. Por grupo etario tenemos igual una distribución que pueden ver acá, como en este caso el grupo de niños no es el que más casos tiene, más bien es en población adulta, entre 20 y 39 años de edad, pero no deja de ser importante el grupo de niños. Ven ustedes que el grupo de 1 a 4 años, casi llegamos a tener 400 casos en lo que va del año, y el grupo de 5 a 9 años, poco más de 400 casos en lo que va del año. En total, lo que llevamos acumulado en el país hasta la semana 14 son 5.037 casos de enfermedad de tipo influenza. La siguiente, por favor.
Igual tenemos lo que se conoce como tasas, en este caso de la enfermedad tipo influenza, por provincia, y pueden ver cómo en Alajuela tenemos 230 casos por 100.000, seguido por Punta Arenas con 151 casos por 100.000 y Heredia con 123 por 100.000. Posteriormente ven que las otras provincias sí ya disminuye muchísimo más el número de casos que tenemos por estas tasas que mencionábamos. Limón con 65 por 100.000, Guanacaste con 50 por 100.000, Cartago 32.7 por 100.000 y San José es la provincia con menos casos, con una tasa, no con menos casos, perdón, con la tasa más baja de 25.2 por 100.000. Acá nada más importante mencionar que las tasas como el denominador es la población en esa provincia, pues San José es el que tiene la cantidad de personas más grande de habitantes y al tener menos casos, pues al hacer la división nos va a dar como que San José es la provincia con la menor tasa de ETIs en lo que va del año. Y acá nada más pues llamar la atención con la provincia de Punta Arenas, porque era la provincia que tenía la tasa y el número de casos más grande en relación con IRAS, con infección respiratoria agudas superiores, y es la segunda provincia que tiene la tasa más alta con la enfermedad tipo influenza. La siguiente, por favor. Y otro tema que no deja de ser importante es lo que tiene que ver con los pacientes hospitalizados o pacientes que consultan en emergencias en el Hospital Nacional de Niños. Esto es lo que llevamos a lo largo del 2024. Pueden ver como al principio de año fue cuando más casos hubo de niños hospitalizados y en emergencias, que para el 4 de enero tuvimos 81 niños en esta condición, y luego los casos a lo largo de los meses pues se han mantenido más o menos estable el número, entre 60 y 70 casos por día, y pueden ver cómo ya para los últimos días del mes de abril, de lo que tenemos registrado, el día 13 de abril, vean que hubo 55 pacientes entre hospitalización y emergencias en el Hospital Nacional de Niños. La siguiente, por favor. Esta es otro gráfico, pero este sí solo tiene relación con los pacientes hospitalizados, ya no lo que está en emergencias. Y, igual, pueden ver que a principio de año fue cuando más casos tuvimos. Vean que para el 4 de enero, 74 pacientes hospitalizados, y luego pues hemos tenido un promedio de entre 50 y 60 pacientes por día, con excepción de la semana del 13 al 15 de febrero, al 19 de febrero, ven que hubo 39, 31 y 38 pacientes hospitalizados. Luego estos datos se vuelven a subir y ya se mantienen en un promedio entre 50 y 60. Y vean que para el último día que nosotros teníamos registrados, el 13 de abril, hay 53 pacientes hospitalizados en este momento en el Hospital Nacional de Niños. La siguiente, por favor. Esta otra tabla que nosotros estamos poniendo acá es muy importante que la conozcan también, porque es todo lo que ha circulado en el país a lo largo de las 14 semanas que vamos del año, y pueden ver cómo el COVID-19 es el virus que más casos ha reportado, con 2.483, seguido del virus de la influenza, con el rinovirus, con 1.721 casos, y en tercer lugar el virus de la influenza con 1.039 casos. Hay otros virus que han circulado, pero estos son los tres que llevan la mayor cantidad de casos registrados en lo que va del año. Y para que tengan un contexto, en la última semana que tenemos acá disponible, la semana 14, que la semana 14 va del 31 de marzo al 6 de abril, pueden ver cómo lo que más circuló durante esta semana fue COVID-19, con 145 casos, seguido del virus de influenza con 125 casos, y en tercer lugar el rinovirus con 85 casos. Los otros virus que se encuentran acá, que ustedes pueden ver en esta presentación, pues ya son muchísimo menos en comparación con estos tres que mencionamos inicialmente. La siguiente, por favor. Este gráfico es para que vean también la distribución de la semana 10 y la semana 14. Pueden ver ahí cómo para la semana 10 lo que estuvo circulando muchísimo más fue el rinovirus. Pero vean cómo durante las siguientes semanas fue cayendo la cantidad de virus al punto que para la semana 14 el rinovirus ocupa el tercer lugar de
circulación de los virus. Pueden ver cómo esta línea que está en rojo es el COVID-19. El COVID-19 en la semana 11 fue cuando más casos hubo, luego tuvimos 2 semanas seguidas con los casos disminuyendo, pero la semana 14 ya vuelven a ver cómo los casos de COVID aumentan y es la primera causa de virus que están circulando para esta semana en el país, seguido por el virus de influenza que lo ven en esta línea azul. Los otros virus pueden verlos por ahí, están en muchísima menor proporción con respecto a los 3 virus que mencionamos anteriormente. La siguiente, por favor. Igual, esta es la misma gráfica, pero aquí pueden ver los virus distribuidos de manera diferente, los ven en columnas. Y pueden ver cómo para la semana 10 fue cuando más casos hemos tenido reportados, diagnosticados, ¿verdad? En comparación con las otras semanas. Vean que la semana 11, 12 y 13, de hecho, vinieron a la baja comparada con semana 10 y semana 14 volvemos a tener un aumento en la circulación de los virus. Lo que está en gris es rinovirus, entonces ven que fue un virus que circuló mucho al principio, en esta semana 10, y como han venido disminuyendo, y a la semana 14 vuelven a aumentar. Lo que está en color café es el virus del COVID-19. Pueden ver cómo también venía a la baja en todas las semanas, de la 10 a la 13, pero para la semana 14 es la causa más frecuente de virus que se han diagnosticado, seguido de influenza, que está en esta color azul, y pueden ver también el comportamiento de estos virus a lo largo de estas 5 semanas. La siguiente, por favor. Ya para ir concluyendo con esta parte primera de la presentación, que es lo que tiene que ver con virus respiratorios, podemos encontrar lo siguiente. Las CIRAGES, que esto no lo mencionamos al inicio, son infecciones respiratorias agudas graves, es decir, son todas aquellas infecciones, pero que ameritan hospitalización. Y pueden ver cómo a lo largo de estas primeras 14 semanas del año se han reportado ya 1.909 casos. Ya habíamos mencionado que los virus que más circularon en estas primeras semanas, COVID había sido el que más ha circulado, y específicamente para la semana 14, el virus que más circuló también fue COVID-19, seguido del virus de influenza A y en tercer lugar el rinovirus. En relación con las CIRAS, que son estas infecciones respiratorias agudas superiores, a la semana 14 pueden ver cómo se han reportado un total de 271.751 casos, y las CETIS o enfermedad tipo influenza, estas que tienen fiebre, vean que han sido 5.037 casos reportados en la semana 14 del año. Y en relación con la ocupación de camas respiratorias del Hospital Nacional de Niños, actualmente al día 13 de abril había una ocupación del 78%, es decir, hay 55 pacientes que tienen patologías respiratorias. La siguiente, por favor. Bueno, eso era con respecto a infecciones respiratorias. Ahora vamos a seguir con el tema de la campaña de vacunación extraordinaria contra sarampión, rubeola y paperas. La que sigue, por favor. Es importante mencionar que esta campaña no es la primera vez que haces en el país. Ya hemos tenido historia de haber tenido campañas de vacunación previamente en el país. Pueden ver, por ejemplo, como para el año 2001 tuvimos una campaña extraordinaria donde se alcanzó una cobertura del 98%. En el 2011 tuvimos una campaña también de vacunación extraordinaria contra sarampión y se alcanzó un 93.4% de cobertura. Y para el 2019 tuvimos la última campaña de vacunación extraordinaria, que en realidad se produjo entre diciembre del 18 y marzo del 19, y se logró alcanzar una cobertura del 96%. ¿Y por qué es importante hacer este tipo de campañas? ¿Y por qué hacemos campañas de seguimiento cada cierto tiempo? Bueno, esto ocurre porque las coberturas de vacunación que nosotros tenemos en el país, lamentablemente, no han sido las mejores en los últimos años, y como pueden ver en estos gráficos, las coberturas han venido disminuyendo año tras año, con excepción de los años 17, 18 y 19, donde sí pueden ver ahí en esa columna naranja cómo las coberturas sí fueron las adecuadas, pero pueden ver cómo en el 2012, 13, 14, 15 y 16 ni siquiera llegamos a una cobertura del 90% con segunda dosis, que es lo que se considera un esquema completo, es decir, un esquema que le
produce o que le da protección al niño ante estas enfermedades. Pero ven ustedes como para el 2020 y el 2021 la cobertura fue realmente muy, muy baja. O sea, para el año 2020, segundas dosis, pueden ver que apenas llegamos a un 70%. Pero para el 2021 esta cobertura bajó a un 65%. Esto hace que vayamos a tener una cantidad de niños susceptibles muy importantes. La Organización Panamericana de Salud, OPS, recomienda que cuando nosotros tenemos una cohorte de nacimientos desprotegida, pues se tendrían que hacer campañas de seguimiento, campañas de vacunación extraordinaria. Para esta campaña que estamos llevando a cabo en el 2024, tenemos casi 90,000 niños que no tienen una protección adecuada, sea porque no tienen el esquema completo o porque del todo no se han vacunado, ¿verdad?, contra sarampión. Tener coberturas altas de vacunación, no solo en el esquema regular, sino en estas campañas extraordinarias, lo que nos permite es poder tener todos los niños del país protegidos de manera adecuada, de manera homogénea, ¿verdad? Y esto lo que significa es que si nosotros tenemos un caso de un sarampión importado, probablemente ningún niño se vaya a enfermar, porque todos están vacunados o todos están protegidos, o lo que se recomienda es, si no llegamos al 100%, que sería lo ideal de cobertura de vacunación, llegar al menos al 95%. Esto lo que nos permite es que tengamos lo que se conoce como una inmunidad de rebaño, una inmunidad colectiva. Es decir, mientras más personas estemos vacunadas, más baja va a ser la probabilidad de que una persona enferme, porque todos los demás que están vacunados hacen como un efecto de barrera para que los virus no vayan a pasar y no vayamos a tener más casos de sarampión, de rubéola o de paperas en el país. La siguiente, por favor. Este cuadrito lo que nos dice es la cantidad de niños susceptibles de poder enfermar contra sarampión, rubéola y papera. Pueden ver cómo para primera dosis, lo que está en el primer cuadro, el de arriba, vean que para el 2020, 2021 y 2022, la cantidad de niños susceptibles que está en esta columna amarilla. En total fueron casi 29,000 niños que no recibieron su primera dosis. Y para las segundas dosis todavía es más preocupante, porque pueden ver que entre los años 16 y 18, casi 60,000 niños no recibieron su esquema completo de vacunación contra sarampión. Es decir, no están protegidos contra la enfermedad. Y si tenemos un caso importado de sarampión, probablemente tendríamos un brote muy grande en el país. Esto me lleva a mí a colación a contarles, ¿verdad? A comentarles, a recordarles que en el año 2019 tuvimos unos casos de sarampión en el país, de unos niños que vinieron de Francia con sus papás, pero que estos niños no tenían vacunas porque los papás pues decidieron que no era necesario vacunarlos. Y entonces llegan al país y se hace el diagnóstico de sarampión. ¿Y qué pasa? Que como teníamos una cobertura alta de vacunación y justo habíamos llevado a cabo esta campaña de vacunación extraordinaria en el 2019, ni siquiera tuvimos un solo caso secundario en el país, que eso es buenísimo, pero eso se consiguió por tener coberturas de vacunación altas. Es decir, nosotros lo que buscamos con esto es justamente proteger a todos estos niños que no estén expuestos al virus para que no se vayan a enfermar. La siguiente, por favor. Bueno, ¿quién es o cuál es la población meta para vacunar en esta campaña extraordinaria de vacunación? Bueno, son todos aquellos niños que están entre 15 meses a menores de 10 años. Y aquí pueden ver entonces cómo tenemos que los niños de 15 meses son casi 40,000 niños, los niños de 2 años son casi 54,000, los de 3 años, y ahí pueden ver todos los niños por grupo etario. En total, lo que se pretende vacunar con esta campaña son 563,031 niños. La siguiente, por favor. Ya para ir pues concluyendo con esta presentación, es recomendable informarles esto. La campaña inició el 1 de abril del año 2024. Se tiene pues programado que la campaña dure 8 semanas.
es decir, que termine el 24 de mayo, y lo que buscamos es tener vacunados al menos al 95% de toda esta población. ¿Qué pasa si al 24 de mayo no hemos conseguido llegar al 95%? Bueno, se tiene estipulado que la campaña se puede extender al mes de junio e incluso al mes de julio, pero eso no lo queremos. Y justamente lo podemos conseguir cuando estos niños son vacunados en las escuelas para poder llegar a esta meta del 95% en 8 semanas. La siguiente, por favor. Este es un cuadro que es importante que se los enseñemos. ¿Cómo está la vacunación? Esto es a la semana 2 de la campaña de vacunación. Ya estamos en iniciando semana 4, pero todavía no tenemos los datos de semana 3, que eso nos los van a compartir hasta esta semana. Entonces, para que tengan una idea, a la semana 2 se había llegado a una cobertura del 45.2%. Como pueden ver, se han aplicado 254.250 dosis o a niños se han vacunado, pero estamos pendientes de aplicar la vacuna a 308.781 niños. También es importante aquí mencionar y recalcar que esta es una campaña extraordinaria de vacunación. Es decir, no estamos aplicando dosis de esquema, sino que son dosis adicionales. El esquema consta de 2 dosis que se aplican a los 15 meses de edad la primera dosis y a los 4 años la segunda dosis. Pero como ven, la campaña va dirigida a niños de 15 meses a menores de 10 años. Es decir, tenemos niños que ya tuvieron que haber tenido sus 2 dosis de esquema, pero se tienen que aplicar aunque ya tuvieron sus 2 vacunas, porque hay un grupo de niños que aun siendo vacunados no van a producir defensas, o porque tenemos algún problema con la cadena de frío, y esto hace también que la cobertura pues no sea la ideal y la protección no sea la óptima. Por eso es que se incluyen a todos los niños independientemente de su esquema vacunal. Niños que tienen 15 meses o que tienen 16 meses les van a aplicar su dosis de esquema, su primera dosis, les van a poner su dosis adicional a los 16, 17, 18 meses, etcétera, pero que a los 4 años van a completar su esquema con su segunda dosis. La siguiente, por favor. Esto que les estamos mostrando ahora es muy importante, porque este es el mapa de vacunación en Costa Rica y lo tenemos distribuido por provincia. Entonces pueden ver ustedes cuáles son estas coberturas que nosotros estamos obteniendo. San José tiene una cobertura del 43%, ya si lo redondeamos. Alajuela del 41.1%, Cartago un 50.6%, Heredia 38%, Guanacaste 44.3%, Punta Arenas con 54.9% y Limón con un 47.7%. Es decir, una cobertura del 45.2%, como lo pueden ver ahí al final. Aquí, ¿qué llama la atención? Bueno, que hay provincias que ya están por encima de lo que estamos esperando, como por ejemplo Punta Arenas, que casi tiene el 59%, y Cartago con casi el 51% de vacunación. Pero tenemos provincias como Heredia que está por debajo de lo que nosotros esperamos como meta para esta segunda semana, que es un 40%. Entonces pueden ver que hay provincias que vienen muy bien, por encima del 40%, y otras que no están tan bien, que están apenas, digamos, ni siquiera llegan a la meta del 40%, como el caso de la provincia de Heredia. Tenemos que esperar los datos para esta semana 3, pero preliminarmente ya nos han informado que no estamos llegando a la meta esperada, que era el 60%. Esto quiere decir que puede haber provincias que no estén llegando a ese 60%. Eso lo vamos a poder ver después, y si es necesario, con mucho gusto les podemos compartir estos datos para que se ubiquen en sus provincias cómo están esas coberturas. Y si ya quieren también saber datos por escuela, también se les podría dar esa información, pero sí tendrían que hacer la consulta, digamos, formalmente de MEP a Caja para poder ver el dato de cuáles son los lugares donde se están yendo a vacunar estos niños. La siguiente, por favor. Este otro gráfico lo quisimos poner porque acá pueden ver cuáles son los cantones que tienen la menor cobertura que se ha alcanzado a lo largo de estas primeras 2 semanas. Y entonces resulta que Belén es el cantón que tiene la cobertura más baja, con un 27.8%. Y ahí pueden ver los otros cantones
y pueden ver que está Heredia, Grecia, Moravia, Flores, Vázquez de Coronado, Boaz, Alajuela, Tibás, Escazú, Los Chiles, Santa Ana, Barba, Liberia y Carrillo. Y pueden ver los rangos de las coberturas. Belén el que tiene menos con 27.8 y Carrillo con 36.9, pues señal que no han llegado a la meta del 40% mínimo, ¿verdad? Para estas primeras 2 semanas de lo que llevamos de campaña. Y lo otro son áreas de salud, pero esto ya es un tema más de la caja, entonces no es algo que nos pueda aportar tanta información como si lo vemos por cantones o por provincias. La siguiente, por favor. Y bueno, eso sería lo que teníamos para esta presentación. Muchísimas gracias por la atención y si tuvieran consultas, pues con mucho gusto estamos dispuestos para responder lo que tengan a bien. Adelante, Stephanie. Muchísimas gracias al doctor Roberto Arroba por su excelente presentación. Muchísimas gracias por la excelente presentación. Vamos a iniciar ahora con el periodo de consulta. Nos comentan por acá, ¿qué pasa si las personas encargadas legales de las personas menores de edad pierden el librito de vacunas? ¿Cómo se procede? Esa es una muy buena pregunta. Para esta campaña de vacunación en particular, el librito azul no es un requisito obligatorio para que el niño sea vacunado. Es decir, yo no llevé el librito a la escuela o se me perdió el librito de vacunas, eso no es ningún problema. El niño va a recibir su vacuna, porque hay que recordar que esta es una vacuna adicional, no es una vacuna del esquema. Es decir, ya el niño puede haber tenido sus 2 dosis aplicadas, que como esta es una dosis adicional, no es ningún inconveniente. De todas maneras, si han perdido el librito azul, una buena recomendación es que se acerquen al lugar donde han recibido las vacunas los niños, sea en la Caja Costarricense de Seguro Social o sea en la parte privada, para que les den una copia de estos datos y que no los vayan y que los tengan a mano para cuando los requieran por cualquier situación en particular. De todas maneras, también es importante que en el EDUS, que es el expediente digital único en salud que usa la caja, están registradas las vacunas que les aplican no solo a los niños, adolescentes, adultos, embarazadas, adultos mayores, y ahí está el respaldo de todas las vacunas que se les han aplicado. Y en lo privado ocurre similar, ¿verdad? Probablemente el pediatra o en el vacunatorio donde vayan ya tengan un registro de estas vacunas y simplemente se les tenga que dar su nuevo documento con las vacunas que ya han tenido aplicados los niños en el caso de lo que requieran. Excelente, ya nos encontramos por acá con el doctor. Vamos a continuar. Estábamos hablando sobre la ley a la que se refería el doctor, donde se indica la obligatoriedad del esquema de vacunas. Adelante, doctor. Gracias, muy amable. Qué pena que se nos fue el enlace. Pero bueno, les decía que afortunadamente en Costa Rica tenemos una ley muy buena con todo lo que tiene que ver con protección de la niñez y adolescencia. Y para el tema específico en vacunas tenemos suficiente legislación para esto, para el tema de la obligatoriedad. Entonces les comentaba que está la Ley General de Salud, que es todo un tema que habla sobre vacunación. Está la Ley Nacional de Vacunas y está el Código de Niñez y Adolescencia. En todos estos 3 leyes vemos todo lo que tiene que ver con vacunación en población general, pero además en población menor de edad. Y además de eso, nos indica claramente que la vacunación en población menor de edad es obligatoria por ley. Entonces, les comentaba que todas las vacunas del esquema de vacunación, no solo en este caso de sarampión, para la campaña que estamos teniendo, son obligatorias y que la única que ahorita no se está aplicando porque hay un contencioso administrativo, ¿verdad? Hay un tema legal con la Sala Constitucional, es la vacuna de COVID-19. Pero si un padre quiere que vacunen a su hijo, no hay ningún inconveniente. Es la única vacuna que ahorita no tiene obligatoriedad. Fuera de esa, todas las demás vacunas en población menor de edad son obligatorias. Les comentaba, recién teníamos una conferencia de prensa, estuvieron las autoridades del Ministerio de Salud, estuvo el Ministerio de Educación, estuvo Caja Costarricense de Seguro Social y estuvo el PANI. Y la presidenta ejecutiva del PANI se refirió muy bien al tema
de la obligatoriedad de la vacunación en población menor de edad, porque es un derecho que tienen los niños a la salud. Pero además, los padres encargados o responsables de los menores están obligados a hacer cumplir esto, porque si no, estarían dejando indefenso a un niño que no tiene la capacidad en este momento de razonar y decir, ¿me tienen que vacunar o no me tienen que vacunar? Para eso está el adulto, que es el responsable del menor, y es quien dice que sí se tiene que vacunar a un niño para que no vaya a contagiarse, no vaya a enfermarse o no vaya a tener secuelas graves o incluso morir por una enfermedad que se puede prevenir por la vacunación. Perfecto, doctor, muchas gracias. Otra de las consultas es que nos preguntan acá qué hacer en el caso de que los estudiantes lleguen con resfríos. ¿Cuál sería la recomendación, ya que ocurren diversas situaciones cuando los encargados los mandan a clases en esta condición? Y la doctora por acá, Marcela Hernández, nos dice que una de las recomendaciones es que no falten a la escuela, pero sí mantengan la distancia, el uso de mascarillas y la higiene de manos. Entonces, para que amplíe la respuesta. No sé si la doctora Hernández pudiera hablar, porque creo que es importante también el contexto de ella, que es infectóloga pediatra del Hospital de Niños, y que pueda darnos ampliar esto, digamos. No sé si será posible. Vamos a ver. Me parece que no se nos ha podido unir de nuevo la doctora. Qué lástima. Bueno, pero de todas maneras, ya usted lo comentó. Yo me gustaría que ella hubiera hablado, pero de todas maneras, lo que ella puso ahí en el chat es muy importante, ¿verdad? Puede ser que el niño, por la razón que sea, tenga que ir a la escuela, ¿verdad? Tenga que ir a clases. Entonces ahí lo importante sería, como ella mencionaba y como puso ahí, tenerlo lo más apartadito posible de otros compañeritos para que no vayan a enfermarse, la técnica de toser, de estornudar, lavado de manos, etcétera. Y si fuera del caso y se pudiera incluso, el uso de mascarilla, ¿verdad? Para que pues no vayamos a tener contacto con los virus. Eso sería tal vez como una recomendación en caso de que un niño tuviera que ir estando enfermito. Muchas gracias, doctor. Nos preguntan por acá, ¿cómo nos puede colaborar la caja o ya sea Levice o en hospitales para que les den prioridad de atención a las personas estudiantes y les brinden comprobante, ya que este ha sido un medio para eludir la justificación responsable de ausencias? Bueno, no tenemos compañeros de la caja en este momento. Creo que podríamos luego hacer alguna reunión también con compañeros de la caja para estas preguntas tan puntuales. Nosotros podríamos hablar con ellos, pero ya la caja tiene pues establecido, digamos, el cómo atender pacientes, ¿verdad? Entonces, eso sí sería directamente con ellos. Gracias, doctor. Nos indican por aquí. Muchas gracias por esta información tan valiosa para los que trabajamos en escuelas. Mi duda es la siguiente. El doctor dice que si el niño está enfermo e igual lo manda a clases, pero debe tomar medidas. ¿A qué medidas se refiere? ¿Solo utilización de mascarilla? ¿O qué específicamente? Porque no apelaría al sentido común de los padres encargados de que si el niño está enfermo se quede en casa y que se recupere hasta que pueda volver al centro educativo. Claro, definitivamente eso sería lo ideal, que el niño, ¿verdad? Que el menor de edad se quedara en casa, pues para no estar contagiando a otros niños o a otros adultos. Pero en caso de que no se pueda, como mencionábamos, la recomendación sería esa: tratar de mantener la distancia, uso de mascarilla, higiene de manos. Al niño lo podrían poner en una distancia, ¿verdad? Distante de otros compañeritos para que no vayan a tener esta exposición a los virus. Pero eso sería como la recomendación del punto de vista de salud pública para que los niños disminuyan ese riesgo de poder contagiar y que otros niños se vayan a enfermar. Gracias, doctor. Continuando con este tema, nos preguntan respecto a los niños que asisten a centros educativos y que los padres indican que no están enfermos, aunque visiblemente se ve que estos sí están enfermos. ¿Hay algún respaldo legal? A ver, esa parte es más un tema MEP, probablemente, de si el niño puede o no puede ingresar al aula. Del punto de vista de salud, ya nosotros, la recomendación sería esa, que el niño se quede en su casa. Pero si no se pudiera quedar, entonces es lo que decíamos: mascarilla, distanciamiento, lavado de manos, ¿verdad? Porque ya es un tema legal de acceso de un niño al centro educativo. Y ahí sí el Ministerio de Salud no tendría competencia. La competencia es de la parte legal del MEP. Yo lo que sugeriría es que lo hablen con los abogados del MEP a ver qué se puede hacer en una situación de estas.
Perfecto, doctor. Por acá tenemos otro comentario. Dice, ya que los docentes estamos tan expuestos al contagio de estos virus respiratorios en nuestros centros educativos, ¿sería idóneo emplear las campañas de vacunación de la influenza a todas las personales del MEP? Actualmente solo se vacunan las personas de alto riesgo. Sería importante ampliar esta vacunación a todo este personal con el fin de prevenir también oleadas de enfermos en docentes, esto más en temporada de lluvia. Esa es una excelente recomendación. La Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología, que es el ente rector en vacunas en el país, valora los grupos de riesgo a vacunar. Entonces, ya hay una serie de grupos ya establecidos como tal, pero además podríamos evaluar, digamos, cómo estaría la disponibilidad para todo el personal del MEP. Yo lo que sugeriría es que hicieran como la consulta formal de la ministra del MEP a la ministra de Salud para ver si se podría incluir a toda la población laboral del MEP en esta campaña. De todas maneras, dentro de los grupos de riesgo, digamos, ya hay como algunas personas que podrían cumplirlo. ¿Por qué? Porque tenemos personas que sean diabéticas, personas que sean hipertensas, personas cardiópatas, personas que tengan, que estén embarazadas, personas con obesidad también entran en este grupo de riesgo para vacunar, ¿verdad? Personas que tengan enfermedades crónicas, enfermedades del sistema inmunológico, y probablemente ahí podríamos incluir al grupo importante de funcionarios del MEP. Obviamente no todos, ¿verdad? Porque me pueden decir, bueno, es que son personas jóvenes que no tienen factores de riesgo y como tal no estarían dentro del grupo para la campaña. Pero yo pienso que si se hace una consulta formal de parte del MEP al Ministerio de Salud, se podría valorar. Yo no creo que para este año ya podamos, porque ya las vacunas están prontas a llegar y ya los grupos de riesgo ya están definidos, pero probablemente para el próximo año es algo que se podría valorar, ¿verdad? Porque nos decía la señora ministra que son 100,000 funcionarios los que trabajan en el MEP. Entonces, ese sería el número de vacunas que tendríamos que estar pensando para que se tengan que tener para poder vacunar a todos los funcionarios del MEP. Pero yo coincido con lo que decía la persona que nos puso esto, el riesgo es alto y pues mientras más estemos vacunados, menor riesgo vamos a tener de exposición, de enfermar o de enfermar a otras personas. Bueno, gracias, doctor, por la respuesta. Nos consultan que si el niño es extranjero, ¿cómo podemos corroborar cuántas vacunas tiene? Esto específicamente un niño de 4 años. Bueno, ese es un tema difícil porque si el niño, o sea, si los papás no tienen su documento de vacunas, es muy difícil, ¿verdad? Es importante que a estos niños tal vez mandarlos directamente a caja, para que la caja, o con el PANI, podría ser a través del PANI, de la caja o incluso del Ministerio de Salud, para ver de qué manera podemos ver, bueno, de qué país es este niño, cuáles son las vacunas que se tendrían que haber puesto en este país. Eso nosotros lo podríamos buscar y con base en eso, más o menos tener una idea de cuál es el esquema de vacunas que tendrían que haber tenido estos niños. Puede ser que vengan de otros países que tengan muy bien su esquema de vacunas y que tengan todas las vacunas y no hay nada que hacer. Hay otros niños que no tienen un librito de vacunas como tal, o que tienen un librito pero no pone todas las vacunas, o sea, que tienen un esquema incompleto. Estos niños se les ponen lo que se conoce como esquemas acortados de vacunación, se completan todas sus vacunas para que estén al día. Y es importante recordar, todos los niños, independientemente de su nacionalidad o su condición de estar en el país, tienen derecho a la vacunación y la caja se las tiene que proveer porque no necesita tener seguro para que lo vacunen. Igual pasa con las embarazadas, igual pasa con adultos mayores. Entonces, los niños, no importa si no tiene carnet de vacunas, si no tiene carnet de seguro, etcétera, se tienen que vacunar. Y si no tiene un carnet de vacunas y se le complica a los padres conseguir el esquema en otro país por las situaciones que sean, o los papás no saben, porque a veces pasa eso, ¿verdad? No saben qué vacunas tienen, se les puede empezar un esquema acortado, un esquema de 0, suponiendo que no tuviera ninguna vacuna y ya quedaría el niño protegido. También es importante, la gente puede decir, es que le van a revacunar, le van a poner un montón de vacunas. Bueno, cuando no sabemos, es más el riesgo de no vacunar que de vacunar. Y probablemente no le pase nada a estos niños porque son vacunas que se ponen muy puntuales a ciertas edades y puede ser que ya
tenga 4 años y ya no le pongamos la vacuna que se aplicó al nacer, porque solo se aplica al nacer, pero se aplican otras vacunas en otros grupos, en otras edades muy puntuales y ahí no habría ningún inconveniente. Pero ante la duda, mejor consultar ya sea con el ministerio, con la caja, con el PANI, para ver qué se puede hacer en estos casos. Gracias, doctor. Nos comentan, actualmente hay muchas familias que están temerosas con el tema de las vacunas. ¿Qué implicaciones hay para la institución si se vacuna a un niño sin la autorización de sus padres? Bueno, es una excelente pregunta. No tienen que tener la autorización de los padres para que sean vacunados. Como les decía, la vacunación es obligatoria por ley. Y el PANI, esto nos decía ahora la señora presidenta ejecutiva del PANI, ¿verdad? Los padres, claro, deberían ser los encargados de que esto se lleve a cabo. Pero si un padre se niega, a ver, no se va a obligar, no se va a vacunar un niño a la fuerza. Se tiene que hacer un procedimiento, ¿verdad? En este caso, ¿qué pasa? Ustedes en el MEP se dan cuenta que al niño los papás no lo llevaron a vacunar o que no le quieren aplicar las vacunas, la razón que sea. Entonces, ¿qué pasa? Se tiene que hacer la denuncia formal con el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud recibe los datos del menor de edad y el Ministerio de Salud se lo comunica al PANI. Y el PANI tiene que hacer toda la investigación preliminar para determinar por qué el niño no se vacuna. No necesariamente son papás antivacunas que no quieren que se vacunen. Como ustedes decían bien, son temores que tienen los papás. Entonces se les explica por qué es importante vacunar. Se les explica qué vacunas se le van a aplicar. Se les explica qué podría tener, cuáles efectos podrían tener por la vacuna y se les explica además qué pasaría si no se vacuna el niño. Porque si no se vacuna, tienen un riesgo muy importante de enfermar gravemente y de morir, ¿verdad? Entonces, ante la duda, eso es lo importante. Consultar con el Ministerio de Salud, la denuncia la ponen al Ministerio de Salud, o en su defecto la caja, si recibe los datos de niños que no han sido vacunados, en esta campaña, por ejemplo, la caja nos lo refiere al Ministerio de Salud y ese es el proceso, ministerio a PANI, PANI determina y se tiene que obligar y cuando esto pasa, entonces ya el niño se vacuna, ¿verdad? Pues porque así es como lo indica el PANI. No se puede vacunar a nadie a la fuerza, pero se tienen que hacer todos los mecanismos legales para que esto suceda. Y decir otra vez de nuevo, y decir otra vez de nuevo que la vacunación es obligatoria independientemente de si el padre o la madre se niegan a vacunar al niño. Y lo otro, perdón, también, que no tienen que tener miedo los docentes o los funcionarios, digamos, tanto de la caja, etcétera, si vacunan a un niño, porque ya hemos recibido, y ustedes probablemente han escuchado o les han llegado correos con amenazas de que los van a denunciar penalmente. Miren, eso no va a pasar, porque eso no están ustedes yendo contra la ley, porque la ley los está protegiendo, porque la vacunación es obligatoria. Muchas gracias, doctor. Nos comenta por acá una docente que dice que labora en un centro de enseñanza especial. Dice que en ocasiones llegan estudiantes con síntomas y se les dificulta la aplicación de protocolos, por ejemplo, de tos y estornudo. Esto debido a las condiciones de discapacidad de los chicos. En estos casos, ¿cómo estamos expuestos todos? ¿Existe alguna indicación específica que se le pueda trasladar a los padres de familia para evitar que lleven a los estudiantes en estas condiciones al centro educativo si presentan estos síntomas? Aquí lo más importante es la comunicación, es hablar con los papás, es explicarles la situación y si los padres entienden, perfecto. Pero puede ser que el papá, por las diferentes razones que sean, no puedan, porque los dos papás trabajan y no puedan tener a los niños o no tienen nadie que se los cuide, ¿verdad? Eso pasa. Entonces ahí es un tema de que si el niño va a ir a la escuela, pues poner en práctica esto que les decíamos. Yo sé que se puede complicar sobre todo si es un niño que tiene, pues como dicen, ¿verdad? Algunas características especiales y entonces no se va a quedar con la máscara puesta o va a estar muy incómodo, muy inquieto, etcétera. Eso, digamos que se tiene que valorar. Por aquí veo a la doctora Marcela Hernández, que me alegro mucho de que esté ya con nosotros. Creo que ella también nos puede ayudar muchísimo más con este tipo de recomendaciones. No sé, doctora Hernández, si escuchó, en el caso de niños especiales, ¿verdad? Que están resfriaditos, que si los llevan a la escuela y por su condición de pues tener alguna situación particular, es difícil manejarlos, ¿verdad? Que los niños no se dejen la mascarilla o se pongan muy agresivos, etcétera. ¿Qué hacer en estos casos con estos chicos si es que los papás no los pueden dejar en la casa?
Y buenos días, muchas gracias. Sí, me disculpo porque tuve dificultades en lo que se nos cortó un poco la charla en volver a conectarme. Sí, específicamente con estos niños es casi que lo que vivimos nosotros a diario en los hospitales, ¿verdad? Porque recordemos que la población pediátrica siempre es de mayor riesgo de transmisión de infecciones respiratorias y muchos otros, básicamente porque no pueden controlar los niños pequeños sus secreciones, ¿verdad? Ellos tosen, estornudan, tienen moquitos y todo, entonces depende de las personas que los manipulan o que les ayudan, ¿verdad? A limpiar, a alimentar y demás, que esa transmisión se corte, ¿verdad? Podemos repasar que los virus respiratorios son de transmisión por gotitas pequeñas, ¿verdad? Que al cabo del metro caen. Muy pocos son de transmisión aérea, como el sarampión, que es un ejemplo de transmisión aérea, varicela, tuberculosis. Pero las infecciones de vías respiratorias por virus respiratorio sincicial, influenza y demás, la gotita es suficientemente grande como para caer al suelo al cabo de un metro. Entonces es solo si hay un contacto muy directo, muy cara a cara, estornudo, tos encima, ¿verdad? O de las superficies donde donde caen estas gotitas. Entonces la forma de cortar eso es utilizando la mascarilla, que no sirve nada más para COVID, sirve para todo el resto de las infecciones respiratorias. Entonces, la recomendación principal es si el menor de edad está enfermo, incluso el adolescente, el adulto tiene síntomas respiratorios, pero no tanto como para tener que quedarse en casa y puede acudir a clases o puede ir a trabajar, esa persona enferma tiene que estar con mascarilla. Los niños menores de 2 años o condiciones especiales que no pueden estar con mascarilla, entonces son las personas de alrededor que deben utilizar la mascarilla. Y siempre a la hora de ayudarlos a comer, posicionarlos, sonarles la nariz, siempre hacer una higiene de manos, porque por ahí es donde nosotros trasladamos esto. Entonces, casi que las recomendaciones para evitar la transmisión cruzada o que se le pegue a los docentes o de los docentes a los otros niños son recomendaciones súper fáciles, súper sencillas de seguir, pero de mucha conciencia, ¿verdad? Porque ahí como no se ven, ¿verdad? A veces los virus o las bacterias no se perciben, entonces no llegamos a pensar que con solo haberle acomodado la silla o la cartuchera o la mesa, ¿verdad? Ahí nos podemos llevar los virus para otro lado. Entonces, eso lo frenamos facilísimo con etiqueta de toser, estornudar, los que pueden, los que no, los de alrededor, protegerse, mascarilla y buena higiene de manos. Ahí en el chat también vi que si es una recomendación para que los niños vayan con mascarilla si están enfermos. Sí, de hecho es una recomendación que da OMS y que da el CDC y que lo da el Ministerio de Salud de aquí y que lo damos nosotros desde el Hospital Nacional de Niños. Si es imposible que el niño se quede en casa y tiene síntomas respiratorios y no tiene una contraindicación para la mascarilla, sí, lo ideal es que vaya con mascarilla y se le recomiende no compartir alimentos, no sentarse en grupo con las personas, con los otros niños del aula, que mantenga su sana distancia, ¿verdad? Porque es una buena recomendación para disminuir la transmisión, no solo de COVID, sino para todos. Y en preparación para el aumento de las infecciones respiratorias, que ya se está viendo un aumento, ¿verdad? De resfríos en los niños menores, no necesariamente hospitalización, pero si hay mucho resfriado en la comunidad, eso lleva automáticamente a que aumente el riesgo de los niños menores o los niños con riesgo, factores de riesgo, para que ameriten hospitalización. Entonces, para nosotros es muy importante que como docentes, ¿verdad?, nos colaboren mucho en esas medidas tan básicas, en la concientización de los familiares y demás, para ver si este año logramos frenar y detener un poco esa transmisión de infecciones de vías respiratorias para evitar llegar a un pico de pacientes muy graves que ameriten servicios de salud de pediatría, de la red, del hospital, y que de nuevo nos veamos en esos apuros de que no hay suficientes camas, ¿verdad? Que no hay suficientes, sobre todo camas de cuidados intensivos, y que tengan que esperar, ¿verdad? O que tengan que esperar en las áreas y no logren llegar al hospital de niños por la falta de campo, ¿verdad? Entonces, estas medidas desde ya, ¿verdad? Aunque no estemos en el mero pico, todas estas medidas desde ya y la transmisión de la información hacia los familiares es sumamente importante. A ver si este año logramos
traer abajo esa cantidad de casos graves y evitamos esa plétora y no tengamos que llegar a esa alerta de todos los años, ¿verdad? De plétora de los servicios de hospitalización y de emergencias. Espero haber resuelto alguna de las preguntas. Gracias. Gracias. Claro, doctora, muchísimas gracias por todos los aportes que nos acaba de brindar. Tenemos otra consulta aquí que dice que se han dado comunicados de que los centros educativos no son lugares aptos para la vacunación. La persona que nos hace este comentario indica sobre la ley de vacunación 8111, que dice que en la norma nacional de vacunación número 3888S, dice claramente que se debe vacunar únicamente en vacunatorios, por lo cual en la escuela sería totalmente ilegal. Adicionar a la vacuna SRP tiene contradicciones reconocidas por la norma nacional de vacunación. No todos los niños son controlados por la sanidad pública, por lo que podría ser que algún niño presente contradicciones y no lo sepan. Los efectos adversos pueden llevar al niño a estados graves y recaer sobre la persona que autorizó dicha vacunación. Si nos pueden aclarar sobre esto, la persona nos consulta si es legal y si es real o no. Adelante. Gracias por la consulta. Sí, es parte de lo que les había comentado que hemos recibido nosotros también. Y es muy claro decir que el Ministerio de Salud es el ente rector en salud. Es quien dice qué vacunas se aplican, cuáles son obligatorias, cuál es el esquema de aplicación, etc. Además, la norma de vacunas habla también de todo lo que tiene que ver con la vacunación, vacunatorios, etc. Pero aquí es importante recordarles a todos los docentes que nos acompañan el día de hoy que la caja realiza el trabajo escolar, ¿verdad? Esto no es nuevo. O sea, esto es de años, de 20, 30 años para atrás, que la caja lleva y vacuna niños de primer grado, de cuarto grado, desparasitan, hacen limpieza bucodental, ven la parte visual, etc. Entonces, esto no es nuevo. O sea, nadie puede decir que están haciendo algo ilegal, porque siempre se han vacunado los niños en las escuelas. No tiene que estar presente el padre. Para eso está el ATAP, a veces llega el médico, enfermera, etcétera, que son los encargados de salud. Hay un responsable, digamos, de los niños, que en este caso sería el MEP, el director, profesor, etcétera, del grupo, pero es responsable de que estén ahí haciendo la actividad como tal, ¿verdad? Entonces, no les va a pasar nada, no les van a demandar. O sea, todo esto es, digamos, abogados que se ponen a hacer este tipo de documentos, pues para justamente meternos miedo y decir, yo no voy a hacer nada porque me van a demandar y voy a ir a la cárcel. Hay una ley que los respalda, que es la Ley General de Salud, que es la Ley 8111, la Ley Nacional de Vacunas, y está el Código de Niñez y Adolescencia. ¿Verdad? Entonces, más bien, no promover la vacunación de los niños, estaríamos nosotros yendo contra lo que dice la ley. Yo no sé si, a ver, preguntaban también algo de los vacunatorios, que las escuelas no son lugares aptos para vacunar. También es importante comentar, a ver, una vacunación no es una cirugía, no es un procedimiento que tiene que ser en un campo estéril, que eso es otra cosa, ¿verdad? Ustedes van a una farmacia y los aplican una vacuna también, pero tienen unos requisitos mínimos. En el caso de una escuela, es un lugar limpio y para eso llega la TAP, llega la enfermera, llega el médico, limpian el lugar donde van a poner las vacunas, limpian el lugar donde van a aplicar las vacunas y todo lo hacen con las medidas adecuadas para justamente evitar que vaya a producirse una infección o vaya a ocurrir algún evento, digamos, básicamente por negligencia de la persona de estarlo haciendo en un lugar sucio. ¿Verdad? No tiene que ser un campo estéril, no es una cirugía, no es un procedimiento, digamos, una punción lumbar, una cosa que amerite eso, algo estéril. Para aplicar la vacuna, eso no se requiere, entonces se pueden vacunar y sin ningún inconveniente. Además, recuerden que el Ministerio de Salud está en la campaña de vacunación. El Ministerio de Salud puede acompañar a los funcionarios de la caja para hacer las revisiones del lugar para que cumpla con las condiciones necesarias para que esto se lleve a cabo. Y me gustaría que la doctora Hernández también nos aclare el tema de esto de que si tiene que ser un lugar estéril o todas estas cosas, ¿verdad? Porque la gente piensa, están vacunando aquí y esto no está bien. Y no es así. Adelante, doctora. No, nada más quería ver si con esto aportaba un poquito para el respaldo a la hora de resolver esas dudas de los docentes y los familiares. ¿Me escuchan?
Sí, 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 sí. doctora, adelante. Sí, bueno, sentí que se me había quedado pegado. Bueno, básicamente, ¿cuál puede ser uno de los temores, verdad? De que le pase algo con la vacuna. Que el temor cuando preguntan esto, ¿verdad? Es que estando en la escuela que le vaya a pasar algo con la vacuna, pero en realidad los efectos adversos serios en el momento de la vacunación son casi cero, casi nulos, ¿verdad? Entonces pueden pensar, bueno, y si le da una alergia inmediata, eso es sumamente raro, pero en todo caso, si se pensara de alguna alergia, se sospechara que tiene alguna contraindicación, eso incluso el personal de salud lo valora. Y si tuvieran la duda de que le está dando alergia a la vacuna en el momento, pues siempre que se vacuna se cuenta con los recursos también, no necesariamente tienen que ser en un hospital para si tienen que poner un clorotrimetón o darle algún antialérgico ante la duda de alergia, ¿verdad? Pero no es que es sumamente infrecuente las alergias anafilácticas de inmediato, ¿verdad? Y de hecho vean la cantidad de miles de millones de niños que se vacunan a diario en el mundo, ¿verdad? Y la cantidad de efectos adversos inmediatos llega casi a cero, por eso se puede decir que estas campañas de vacunación, las vacunas son suficientemente seguras para poder hacerlo en un centro educativo también con el personal y el equipo que solicite. Ahora, ¿qué tanta tecnología se ocupa para colocar una vacuna? ¿Qué tanta técnica séptica y demás? El personal que vacuna está perfectamente capacitado, sabe cómo hacerlo y no se ocupa mayor cosa. Incluso no sé si recuerden los que tienen hijos, muchas veces uno está vacuna en los brazos de los familiares, ¿verdad? De los papás, para que se queden más quietos cuando están bebecitos. O sea, no, si la persona está capacitada para la vacunación, puede hacerse en una sillita, en una camilla. Si el niño es valiente, se puede quedar de pie, ¿verdad? Hay muchos que prefieren que los vacunen de pie, ¿verdad? Como a los adultos. Y esas prácticas pues son bastante seguras. Gracias. Muchas gracias al doctor Roberto Arroba y a la doctora Marcela Hernández por sus excelentes respuestas muy claras. Muchas gracias a ambos. Vamos a continuar con el periodo de presentaciones, en este caso la presentación medidas de prevención del dengue, y para ello le doy la palabra a la doctora Adriana Alfaro Nájera. Adelante, doctora. Hola, muy buenos días. Bueno, vamos a hablar un poquito el día de hoy acerca de lo que es la situación actual del dengue en Costa Rica. Bueno, hablemos un poquito del contexto acerca del dengue. El dengue es una enfermedad viral, es transmitida por un mosquito, la Aedes aegypti. Este está íntimamente relacionado con la población humana. Podemos decir que prácticamente el mosquito convive con el núcleo familiar y se le ha encontrado a alturas hasta de los 2.600 metros sobre el nivel del mar, cosa que anteriormente no se lograba observar, ya que al mosquito no le gustan las alturas elevadas ni tampoco los climas muy fríos. Es probable que el dengue se haya originado en Asia tropical, desde donde se diseminó al continente africano y hacia América, y es endémica de los trópicos, especialmente de Asia, del Pacífico y del Caribe. Entonces, la prevalencia de esta enfermedad se debe principalmente, como sabemos, es una enfermedad 100% prevenible, se debe al control del vector desde los huevecillos, ¿verdad? El depósito de los huevecillos y la eliminación de los criaderos. Los cambios en los estilos de vida de las poblaciones. Actualmente, pues hay mucho de lo que era bosque que se ha ido convirtiendo en zona agrícola, en zona residencial. Una ausencia de adecuados sistemas de distribución del agua, ¿verdad? De la escasez del agua nos toca almacenarla y a veces no de la manera más adecuada. Y también debido a repuntes de la enfermedad, factores climáticos, como por ejemplo los fenómenos del Niño, que se asienta principalmente en la zona pacífica, con aumentos de temperatura, y los fenómenos de la Niña, que más bien favorece el frío y se instala en la región caribeña.
El dengue en Costa Rica ya tiene historia desde hace muchos años. El dengue el mosquito Aedes aegypti no solo es transmisor del dengue, también es transmisor de la enfermedad de la fiebre amarilla. El último caso registrado en el país de fiebre amarilla fue en 1922 y fue cuando también se tienen datos de los primeros programas de control antilarvario del mosquito. En 1949 se inicia una campaña de erradicación por parte de lo que era antes el Ministerio de Salubridad Pública, actual Ministerio de Salud. En el año 55 ya se encuentran infestaciones generalizadas en la provincia de Guanacaste. En 1960 se reconoce dentro del país que ya se había logrado una erradicación del mosquito, se documenta una erradicación en este año. En el 71 y al 73 se vuelven a presentar reinfestaciones del mosquito a nivel de zonas costeras del Caribe y del Pacífico. Entre el 78 y el 81 ya se comprueba la circulación en 29 localidades con una instauración del mosquito. Entre el 86 y el 90 hay presencia del mosquito en Limón, Caldera, Esparza, en Liberia, y el vector ha sido encontrado en ese entonces que provenía de barcos de Puerto Rico, de Colombia, de Jamaica, de Brasil, de México, de El Salvador, San Andrés y Graicaima. ¿Por qué? Porque así como viajamos las personas, también los vectores. Entonces, ya a partir de 1993 reaparece la enfermedad del dengue y a mediados ya del 2004 teníamos más de 92,000 personas contagiadas y hasta el día de hoy está instaurado en la mayor cantidad de lugares del país. Adelante. Entonces, ¿qué factores van a favorecer la presencia del dengue? Vamos a tener factores climáticos y vamos a tener también factores sociales. A nivel climático es muy importante la temperatura, la precipitación, como les mencionaba, el fenómeno del Niño, son factores que van a favorecer o todo lo contrario, la proliferación del vector. También los patrones comerciales y turísticos, como les mencionaba, bueno, en los barcos, en los aviones, ahora con la globalización mundial, hoy en este momento nos encontramos en Costa Rica, nos montamos en un avión y en cuestión de horas estamos al otro lado del mundo. Entonces, como les mencioné, de igual forma viajan los vectores. Entonces, solo es cuestión de que se instaure una persona enferma, tenemos la presencia del vector y el ciclo puede continuar. Los patrones agrícolas que les mencionaba, ¿verdad? La invasión del ser humano a hábitats vírgenes donde se encuentran los vectores y la urbanización de igual forma. Entonces, de nuevo, es una enfermedad 100% prevenible, ¿verdad? Ante la eliminación de los criaderos es la medida fundamental para eliminar el dengue. Siguiente. En cuanto a las Américas, esta no es una situación solamente de Costa Rica, esta es una situación, este elevado número de casos que se están presentando actualmente del dengue, es algo que está ocurriendo a nivel mundial. A raíz del aumento del dengue en la región de las Américas, la Organización Panamericana de la Salud activó un mecanismo interno de respuesta de emergencias desde diciembre del año pasado para apoyar los esfuerzos de los estados que conforman la OPS, ¿verdad? Como un medio de preparación y respuesta ante la emergencia. El dengue entonces es un desafío muy grande para lo que es la salud pública global por el aumento de casos que se están presentando. Ya es una enfermedad endémica de muchísimos países y se han registrado aumentos en las últimas 3 décadas. Entonces, el año 2023 a nivel de las Américas ha sido el de mayor número de casos en la historia y hasta la semana 52, la última semana del año del 2023, se reportaron en las Américas 4.495.995 casos. De estos, 7.537 fueron casos graves y hubieron 2.289 personas fallecidas por esta causa. En el 2024 se ha iniciado un incremento en lo que es América del Sur, ¿verdad? Que están enfrentando en este momento el periodo de más alta transmisión anual. Bien.
Entonces, como podemos ver en estas gráficas, podemos ver las subregiones de América, lo que es Cono Sur, Istmo Centroamericano y México, y la subregión andina. Entonces, este ha sido el comportamiento desde el año 2020 a lo que llevamos del 2024. Entonces, ya lo que es 2023 y 2024 venía iniciando desde el 2022, finales del 2022, un aumento de casos que se pronunció todavía aún más durante el 2023, durante el 2023, en lo que fue la zona del Cono Sur y la subregión andina, hubo un descenso a finales del año que volvió a repuntar en este 2024. Y en la zona del Istmo Caribeño y México, el Istmo Centroamericano, perdón, y México, vemos cómo se comporta más bien un pico altísimo durante el 2023, todavía finales del 2023 veníamos en descenso, y en este año todavía lo que no queda lo que podemos decir como la colita, ¿verdad? De esa gran incidencia de casos que se han presentado. Siguiente. Entonces, podemos ver que lo que es en América del Norte tenemos una baja incidencia. En cuanto a lo que es el Istmo Centroamericano y México, que es donde nos ubicamos, ¿verdad? Dengue grave durante el 2023 teníamos 2.112 casos reportados y un total de 624.516 casos de dengue. Y ya de lo que llevamos del año 2024, tenemos 450 casos de dengue grave y 101.858 casos reportados. Para un total en América ya llevamos en lo que va, ya superamos al 2023. Imagínense que para el 2020, en el 2023 tuvimos un total en América de 4.572.000 casos. Y ya este año, que vamos apenas por la semana 14, llevamos 5 millones, más de 5.200.000 casos. Entonces, podemos ver el comportamiento en cuanto al mapa, ¿verdad? Del color también que está afectando el Istmo Centroamericano y lo que es el Cono Sur también, ¿verdad? Con una alta incidencia. Siguiente. Como les mencioné, la enfermedad se instaura a partir de 1993. Aquí tenemos una imagen del histórico de casos. El año con mayor número de casos históricamente en el país fue el año 2013, con casi 50.000 casos. Hemos también tenido periodos altos de más de 30.000, como lo fue el año pasado, que cerramos con un total de 30.649 casos en Costa Rica. Bien. Hemos tenido años con baja de casos, y esta baja no quiere decir 100, ¿verdad? 110 casos, no, son más de 2.000 casos, pero digamos que han sido los años más benévolos. Tenemos circulación de serotipo 1.3, 1.2, hasta el año 2022 es que se instauran los 4 serotipos en el país, con mayor énfasis el año pasado. Los peores años, como les mencioné, el 2013, en este año que llegamos casi a los 50.000, tuvimos 220 dengues graves y 3 fallecimientos. El año 2007 sí se caracteriza por ser el quinto año más marcado en número de casos, pero sobre todo donde se presentaron más casos de dengue grave, con 318 casos y 7 fallecimientos. En lo que podemos comparar del año 2023 al presente año, podemos ver que terminamos con una alta cantidad de casos en el territorio nacional, y así iniciamos con más de 1.000 casos en el principio de este año 2024. Con las medidas que se han instaurado durante estas semanas, se ha empezado a sentir un descenso en el número de casos, que todavía, ¿verdad? No hay que bajar la guardia porque todavía nos queda trabajo por recorrer. En comparación, aquí digamos, el canal endémico lo que nos muestra es una zona verde, que es una zona segura, una zona amarilla-naranja, que es una zona de alerta, y una zona roja, que nos indica que estamos en zona grave, zona de riesgo muy alto, ¿verdad? Entonces podemos ver con la línea negra gruesa, ese es el año 2023. Podemos ver que nos saltamos totalmente la barra, ¿verdad?
nos salimos totalmente del canal endémico de la zona de riesgo alto, de la zona roja, totalmente estuvimos por fuera. Y de la misma forma iniciamos el 2024, la línea negra delgada nos indica el año 2024, donde podemos ver que empezamos también, ¿verdad? Totalmente fuera de las expectativas del país. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Que esa línea siga bajando y podamos llegar de forma ideal, ¿verdad? A lo que es la zona verde, la zona segura, que eso indicaría que el país, digamos, tiene la situación, digamos, relativo control. Adelante. En cuanto a los serotipos, es muy importante mencionar que, bueno, el dengue tiene 4 serotipos, el 1, el 2, el 3 y el 4. El serotipo que ha circulado siempre en el país son el 1 y el 2. Y como les mencioné, digamos, el serotipo 3 no se identificaba desde el año 2017 y el dengue 4 todavía más atrás. En el año 2022 tuvimos un casito de dengue 3, fue una persona que viajó a México y se instauraron 15 casos de dengue 4. Ya para el año pasado, para el 2023, el dengue 3 y el dengue 4 sobrepasaron al 1 y el 2. ¿Cuál es el riesgo de esto? Es muy importante tomarlo en cuenta, porque si por ejemplo yo adquirí hace un tiempo el dengue 1, yo me enfermé por el dengue 1, mi sistema inmunológico va a generar defensas contra este serotipo. No va a generar defensas ni contra el 2, ni contra el 3, ni contra el 4. Entonces ya mi organismo tiene defensas por el 1. Y si yo llego a tener dengue 3 o dengue 4, por ejemplo, entonces tengo mayor posibilidad de generar lo que es un dengue grave, lo que anteriormente se le llamaba dengue hemorrágico, que ahora se le llama dengue con signos de alarma, y es muy probable entonces que necesite atención médica y ponga en riesgo adelante. El vector, el Aedes aegypti, entonces como les mencioné, es una especie predominantemente doméstica, ya casi que es como una mascota en las casas. Él prolifera en ambientes de recipientes de agua, ya sea artificial, ¿verdad? Depósitos de agua limpia, a él le gusta el agua limpia, naturales alrededor de las viviendas. Solo la hembra se va a alimentar de sangre, preferiblemente humana, pero también puede alimentarse de sangre de otros animales y únicamente las hembras. Los machos y no requieren de sangre, las hembras lo requieren para el desarrollo de los huevecillos. Entonces, como les mencioné, prefieren el agua limpia y clara y él no es solo vector del dengue, es agente vector de la fiebre amarilla, del chikungunya, del Zika y de la enfermedad del mayar. ¿Qué pasa? Que aquí es lo más importante. Tenemos el vector prácticamente en todo el territorio nacional. Si viene una persona que trae fiebre amarilla o el virus de Mayaro, entonces tenemos una alta posibilidad que si esa persona es picada por un mosquito de Aedes aegypti, nos pueda empezar a desarrollar casos autóctonos, casos en el país, porque tenemos el vector en prácticamente todo el país, ¿verdad? Entonces, tenemos el componente principal, el vector transmisor. Entonces, si tenemos el vector, nada más necesitamos de una persona que venga con la enfermedad para empezar a presentar casitos. Entonces, fundamental, eliminación del vector. Adelante. Este vector, este Aedes, tiene un ciclo biológico con 4 estadios. Es el huevecillo, que tarda aproximadamente 3 días, dependiendo de la temperatura, la precipitación, ¿verdad? En convertirse en una larva. Estas larvas son las que son acuáticas, se van a desarrollar en los recipientes con agua. Ella va a hacer 4 mudas, va a pasar por 4 periodos larvarios. En aproximadamente unos 5 días pasa al siguiente nivel, que es la pupa, y la pupa tarda unos 3 días en desarrollar el adulto. Bien. Esto es un mapita para que vean en rojo, esta es para mostrar o evidenciar dónde está el vector, o sea, en todo el país, ¿verdad? Son escasos puntos donde podemos decir tal vez a altas temperaturas, a altas alturas, digamos como en el Chirripó,
únicamente donde no se encuentra el vector. El Aedes aegypti tiene un primo hermano, el Aedes albopictus, que también puede ser transmisor de la enfermedad. El Aedes aegypti sí está más estrechamente relacionado con el ser humano y con la vivienda humana, porque a los adultos les gusta descansar en el interior, ¿verdad?, de las casas, y sus larvas se desarrollan más que todo en contenedores peridomiciliares. El Aedes albopictus es más selvático, a él le gusta más alimentarse es más zoofílico, de animales, más que de humanos. Y le gusta depositar los huevecillos en hábitats peridomésticos y en hábitats naturales circulantes, ¿verdad?, donde haya grandes extensiones de agua limpia. Y ellos les gusta descansar fuera de la vivienda, ellos no les gusta en el interior como el Aedes aegypti. Siguiente. Entonces, como les mencioné, la transmisión es muy fácil, nada más necesitamos un hombre enfermo, la presencia del vector y que éste pique a un hombre sano. Entonces, después de que él ingiere la sangre de un individuo que tiene presente el virus, llámese dengue, llámese zika, llámese fiebre amarilla, ¿verdad?, el mosquito puede transmitir el virus después de un periodo más o menos de 8 a 12 días en que hace lo que se llama una incubación extrínseca en su sistema digestivo. Ella va a desarrollar el ciclo del virus, va a subir hasta sus glándulas salivales y en el mismo mecanismo con el que él va a chupar la sangre, va a inyectar a la persona con el virus. Entonces, muy fácil, ¿verdad? Pasar hombre enfermo, mosquito, hombre sano y lo pica. También puede existir una transmisión mecánica, que es cuando el mosquito más bien interrumpe la alimentación y entonces inmediatamente de un paciente virémico se alimenta inmediato de otro huésped susceptible. Entonces puede ocurrir directo o indirecto. El periodo de incubación en una persona es de 3 a 14 días, con un promedio de 7 días. Entonces, por eso es muy importante la investigación que se hace para plantear de un caso sospechoso por dengue, porque entonces, a pesar de que, bueno, el mosquito está circulando en todo el país y es muy importante preguntarle a la persona dónde vive, dónde ha estado en los últimos 15 días, ¿verdad? Si ha viajado a una zona de alta incidencia actual de la enfermedad. Entonces, de ahí se empieza a contar cuándo inició la persona con síntomas para poder decir, ok, sí, esta persona estuvo expuesta a un lugar donde tiene alta incidencia de casos, empezó con síntomas 7 días después, 7, 8 días después, es alta la probabilidad de que también tenga dengue. Siguiente. ¿Qué signos y síntomas va a presentar la persona? Va a tener una fiebre que es de inicio súbito y brusco, va a presentar un dolor muscular y articular, un dolor de cuerpo, dolor de cabeza, le duelen como por detrás de las órbitas del ojo, va a presentar un exantema o eritema o un brote en la piel, va a tener presencia de náusea, vómito, incluso diarrea y dolor abdominal. Y los síntomas de alarma de un dengue grave es el dolor abdominal intenso, la persona no resiste a la palpación en el abdomen, van a presentar vómito persistente, puede presentar acumulación de líquidos a nivel de pulmón, a nivel de la bolsita del corazón, del pericardio, puede tener sangrado de las mucosas, que este es un riesgo altísimo, lo que por eso se conocía como un dengue hemorrágico. La persona va a estar lenta, va a estar irritada, va a tener cansancio extremo, no tiene ganas de nada, ¿verdad? Bien. Aquí vemos un mapita del comportamiento de los casos reportados del dengue por cantón, ¿verdad? Por cantón. Las zonas más azules ahorita son las regiones donde tenemos un mayor reporte de casos de dengue, ¿verdad? Entre más azul la zona, más número de casos. Ya oscilan entre los 200 y 900 casos en esta zona. Siguiente. En cuanto a los serotipos, igualmente, ¿verdad? Esta es la distribución en el país de los serotipos. Vemos que tenemos
prácticamente en todo el país la circulación de los 4 serotipos. Tenemos, por ejemplo, aquí lo que está, la imagen que está agrandada es el Valle Central, ¿verdad? Donde podemos ver básicamente que tenemos los 4 colores, ¿verdad? Verde, amarillo, naranja y rojo, que corresponde a los 4 serotipos circulando. Adelante. Ok, y llegamos a una fase importantísima. ¿Cuáles son los principales depósitos? Fundamental, la eliminación y lo que es la recolección de llantas. Tenemos sistemas con las municipalidades, está Fundellantas, que ayudan a la eliminación, ¿verdad? Y al reciclaje y al uso adecuado, al descarte adecuado de las llantas, porque es un depósito que además es muy incómodo, ¿verdad? La misma forma de la llanta no permite eliminar completamente el agua estancada. Entonces, son de los favoritos para el mosquito. Los baldes de agua también. Ante la escasez de agua, ¿verdad? O la suspensión del agua en época seca, los baldes y los tanques de almacenamiento, lo más importante aquí y lo más sencillo es mantenerlos tapados. Mantener tapados estos recipientes nos salva de la producción de un criadero. Los bebederos de los animales, igualmente, a veces tenemos la costumbre de que nada más desechamos el agua y no le hacemos un debido lavado con una esponjita preferiblemente, porque la mosquita le gusta depositar los huevecillos en las paredes de los recipientes. No es que los huevecillos van a estar flotando, sino que están depositados y adheridos a la superficie de los recipientes. Entonces los bebederos de los perritos, de los gatos, de las aves, es muy importante no solo estarla vaciando y rellenando, sino utilizar una esponjita fuerte y restregar bien esas paredes para eliminar los huevecillos adheridos a la superficie de los bebederos. Los plásticos negros que se utilizan usualmente para cubrir materiales de construcción, ¿verdad? La piedra, la arena, también son ideales. Ahí quedan depositados, son como pequeños cúmulos de agua donde le fascina a la mosquita depositar sus huevecillos. Cualquier tarro, incluso una pequeña tapita que quede tirada en un patio es posible, ¿verdad? No importa el tamaño, pequeño, grande, mientras sea un depósito de agua. Ya ahora cuando empiecen las lluvias, ¿verdad? Las canoas es sumamente importante ahora en el verano aprovechar para limpiarlas porque todas las hojas y todo lo que cae en las canoas va a impedir, ¿verdad? Que el agua circule y se drene adecuadamente, ¿verdad? En las canoas y en los bajantes. Entonces es sumamente importante aprovechar el verano para eliminar todos estos depósitos que quedan en las canoas para que en el invierno el agua fluya totalmente, ¿verdad? Y no haya depósito que permita que llegue la mosquita a depositar sus huevecitos. Y algo fundamental que las personas no creen, pero que sí son de los depósitos que también nos dan mucho problema, son las plantas acuáticas. Las plantas acuáticas y los platos de las macetas que la gente acostumbra a tener, ¿verdad? Para que no, cuando echan agüita en la mata, no se les haga un reguero. Entonces suelen tener platos, pero no tienen la conciencia de eliminar esa agua que la matita desechó. Entonces es muy importante que también evitemos tener platos de las macetas donde tenemos depósitos de agua. Bien. Entonces, ¿qué es importante? Entonces, una adecuada participación comunitaria, cerciorarse de que los miembros estén informados sobre los conceptos básicos de la enfermedad, las características del mosquito, ¿verdad? Es muy importante que tengamos en lo que es el Ministerio de Educación en las escuelas, es sumamente importante. Los niños son un medio importantísimo para diseminar el mensaje, ¿verdad? En sus propios hogares y en la comunidad. El dar conciencia desde pequeños al saber cómo es la enfermedad, cómo se transmite, cuál es la medida de prevención, de eliminación de criaderos, desde chiquitos, ¿verdad? Van para grandes. Entonces, tanto es la transmisión verbal que ellos puedan hacer en su familia, como sembrar esa semillita en las mentes para que ellos sepan cómo evitar la enfermedad,
que conozcan del ciclo biológico del mosquito, dónde pone los huevos, cuál es la fase acuática. El mosquito le gusta picar de día, le gustan las horas frescas en principios de la mañana o en el atardecer, los principales criaderos que les mencioné anteriormente. Y tener una información general de la enfermedad, cómo se transmite, persona enferma, mosquito, persona sana, los síntomas, los signos de alarma, el tratamiento. Es muy importante que la persona tenga la conciencia de que si tiene sospechas de que tiene posiblemente dengue, acuda al centro de salud y no se automedique, ¿verdad? Para el diagnóstico y saber qué hacer entonces ante la presencia de un posible caso. Siguiente. Bueno, como les mencioné entonces, ¿verdad? Repetir de nuevo, esto es fundamental, las medidas de prevención. Ahora, con toda la escasez del agua y todo, ¿verdad? Pues estos baldes, el tener la delicadeza de usar tapas que no permita que lleguen la mosquita y deposite los huevos, los bebederos de los animales también. Siguiente. Por nuestra parte, tenemos un programa nacional de control de vectores bien equipado. Bueno, ya en los últimos días ha sido bastante mencionado en los medios de comunicación, ¿verdad? Las intervenciones que han estado haciendo los compañeros. Ellos hacen varios tipos de intervenciones que solamente lo que nos va a servir es como para lo que tenemos en el momento, ¿verdad? Vamos a tener en este momento estos adultos, estas larvas, estos huevecillos. Entonces, no hacemos nada si los compañeros llegan, hacen una intervención en el momento y las personas no empiezan a adquirir la educación de eliminación de criaderos. Ellos hacen un control biológico, utilizan productos como mallas o pastillitas que lo que hacen es eliminar las larvas en los recipientes de agua para uso humano, no tiene ninguna contraindicación, solamente afecta lo que es la larva. Hay otros químicos como tenefos que se utilizan ya en cuestión de chatarreras, en llantas botadas también. Hay una bacteria, el Bacillus thuringiensis, que se utiliza como para piscinas abandonadas. El control de la fumigación, los compañeros que andan con sus fumigaciones en el interior de las casas, máquinas que desde el exterior en la calle también andan fumigando. Pero como les dije, eso es algo de momento, ¿verdad? Es algo que va a actuar sobre los mosquitos que estén en ese momento. Quedan suspendidas las gotitas en el aire y va a matar esa población, pero luego vendrán nuevos huevecillos que se van a desarrollar y van a llegar adultos también. Y como les mencioné, pues campañas de reciclaje de llantas en municipalidades y en centros de llantas. Siguiente. Eso sería de mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Adriana Alfaro Nájera del Ministerio de Salud por la presentación de medidas de prevención del dengue. Continuamos con algunas de las consultas que tenemos por acá. Nos indican que, bueno, esta vuelve a ser una pregunta para el doctor Roberto. Sí, se podría solicitar una campaña de vacunación. ¿La institución lo puede hacer o ya esas campañas están agendadas? Es de influenza, sería. Nada más nos dicen una campaña de vacunación, doctor. Sí, bueno, habría que ver de qué. Primero, y luego eso se coordina directamente con la caja, porque el ministerio no aplica vacunas, es la caja. Pero cualquier cosita, bueno, ahí está mi contacto y si tienen alguna duda puntual me la pueden hacer y con mucho gusto les ayudamos con eso. Gracias, doctor. Igualmente, si podría repetir, por favor, las leyes que había indicado anteriormente. Sí, con mucho gusto. La Ley General de Salud, la Ley Nacional de Vacunación y el Código de Niñez y Adolescencia. ¿Y cuáles son puntualmente? Eso ya lo hemos mandado a los compañeros del MEP. Entonces ellos ahí en el nivel central lo tienen y podrían hacer la consulta directamente con ellos. De hecho, creo que va a salir un comunicado de prensa también entre Ministerio de Salud, MEP, Caja y PANI con estos puntos de la vacunación, de la campaña. Igual, cualquier cosa, si no lo tienen, nos escriben y con mucho gusto se los pasamos. Excelente, doctor. Muchísimas gracias. A la doctora Adriana le consultan
si antes se fumigaban las casas, algunos lotes vacíos para evitar la propagación del dengue, que eso por qué no se ha vuelto a realizar. No, sí, las campañas siguen. Lo que pasa, digamos, es que nos enfocamos en las comunidades donde tenemos ahorita una incidencia alta de casos, ¿verdad? Pero sí se realiza. Igual las personas, digamos, si tienen algún vecino, algún lote baldío, ¿verdad? Donde ven que hay criaderos, son de propiedad privada, donde no pueden ingresar, ¿verdad? Pues entonces pueden realizar en el área rectora de salud de su comunidad la denuncia ante el Ministerio de Salud. Perfecto. Y en el caso de una escuela, doctora, ¿cómo se puede programar? De igual forma, si tienen presencia de criaderos, de algún problema, entonces igual pueden hacer la denuncia en el área rectora. El país tiene el Programa Nacional de Vectores, como les mencioné, entonces está en las 9 regiones y lo que hay que hacer es una denuncia en el área rectora correspondiente a donde esté esa escuela. Perfecto, me parece que no tenemos más consultas por acá. No, muchísimas gracias a los doctores por sus presentaciones, por la atención que nos dieron también en estos periodos de consulta y de esta manera vamos a dar por finalizada la actividad. Reitero nuestro agradecimiento y a todos les deseo un excelente día. Muchas gracias y hasta luego.